y ya exportábamos 429.000 toneladas de aceite de oliva. Recordar que la reforma era justificar la cantidad nacional de garantizada en 760.000 toneladas como objetivo. Es verdad que ese año 98 hubo una producción del 1.000.000, pero teníamos que acreditar que en el periodo eran las cifras de 760.000 toneladas. En el año 2016, con 2.600.000 hectáreas, producción de 1.400.000, sabemos que ya hemos llegado a 1.800.000, 1.780.000 toneladas, el consumo en 500.000 y las exportaciones, aunque ese año fuera de 868, llegamos a tener unas exportaciones de 1.100.000. Por tanto, en la fotografía quedaría del año 86, producir 500 y exportar 100, y pasar al año actualmente a exportar más de 1.000.000 de toneladas, multiplicar por 10 la exportación y multiplicar por 3 la producción. Esto es la serie, desde que el Consejo Olícola Internacional se crea, la serie de producción y consumo a nivel mundial. Y verán ustedes las dos líneas de consumo y de producción, cómo no se llegan a producir de ninguna manera excedentes estructurales. Puede haber puntualmente, coyunturalmente, algún excedente. Aquí marco estas 3 fechas que son importantes. Cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, España, cuando la reforma de la OCM y cuando se desacoplan las ayudas a la producción de aceite de oliva, que son 3 fechas que hay que marcar. Importante. Es verdad que están los dientes de sierra más marcados, son por motivos de sequía del líder de producción, como no puede ser de otra manera, de España. Estos datos de mi amigo Juan Vilar son el top 10 de la superficie de olivar en el mundo. Ahí tenéis quiénes son los países con mayor superficie: España, Túnez, Italia, Grecia, tal. Y tenemos que de las 11.425.000 hectáreas, el 88% de la superficie está en manos de estos 10 países. Y estos mismos 10 países producen el 91,92, prácticamente 92% de la producción de aceite de oliva en el mundo. Esto es más de lo mismo. Y el consumo de estos países alcanza el 60%, 1.800.000 toneladas prácticamente del total de la producción, que en el mundo, en números redondos, son 3 millones de toneladas lo que venimos produciendo. Voy muy rápido, pero bueno. Características del sector del aceite de oliva. Ya hemos visto que entre 8 y 10 países producen el 92%. Estos países se consumen el 65%. Hay una altísima volatilidad en los precios. Ahora les voy a poner una gráfica. Hay una marcada especulación, atomización de la oferta, desequilibrio de la cadena de valor, industria envasadora permanentemente en crisis, sujeto a una normativa del Consejo Olícola que no en todas las ocasiones se convierte en reglamento comunitario y que es la que regula el comercio. Por tanto, hay una cierta intervención. Y, desgraciadamente, tenemos que volver a hablar después sobre ello, no toda la normativa interviene en todos los mercados del mundo, sino solamente en determinados países o en determinadas, como es el caso de la Unión Europea, o en determinados países no pertenecientes a la Unión Europea que sí están con los sujetos a las normas del Consejo Olícola Internacional. Países tan importantes, el mayor, como es Estados Unidos, con el 8% del consumo mundial, no está sujeto ni admiten las normas del Consejo Olícola Internacional. España es líder en producción y en exportación de aceite de oliva, indiscutible, y es necesario, como estaba diciendo antes, armonizar unas normas internacionales de calidad y comercio. Es un producto, el aceite de oliva, que en el total de grasas vegetales apenas representa el 1,7% del consumo mundial. Hay un enorme desconocimiento, hay una histórica y culturalmente vinculación de la producción y el consumo al Mediterráneo, tiene unos altos costes de producción y es últimamente, y ya lo fue en otras 10 años atrás igualmente, un cultivo refugio de alternativas que no hay en muchas regiones del Mediterráneo que se puede poner si no hay olivar, con las circunstancias, las condiciones climatológicas que tenemos en estas regiones. Esta es la gráfica que todos ustedes conocen del Pool Red desde el año 2003 hasta hoy, de la volatilidad de los precios de las diferentes calidades del aceite de oliva. ¿Dónde se produce el aceite de oliva? Pues estos son los países, ahí lo tengo marcado con flechitas, prácticamente en el hemisferio sur podemos poner 220 y tantas mil toneladas, algunos países de la producción más importante es España, con 1.190.000 toneladas, Italia una media de 300, estos son datos del COI, la media del periodo 2013 a 2017. No quiero pararme porque quiero incidir después en una cosa.
Por tanto, producimos entre 2,5 millones a 3 millones de toneladas en el mundo. ¿Dónde se consume el aceite de oliva? Pues las cifras de donde se consume el aceite de oliva corresponden a esta gráfica, que de manera resumida es que el 65% de los países productores nos comemos lo que producimos. Y lo que tenemos en juego aproximadamente es 1 millón de toneladas que hay que comercializar en terceros países o en países no productores. ¿Cuáles son esas regiones? Pues en el Sudamérica prácticamente 100.000 toneladas, destacando Brasil con 56.000 toneladas. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, 335.000 toneladas. Asia, 194.000 toneladas, marcando Japón con 57.000, China 33.000, por cierto, muy estancada, estos dos países, los crecimientos en el consumo de aceite de oliva. Australia con 20.000, bueno, lo que es el área de Oceanía, 25.700 toneladas en total, las flechitas de donde proceden los países principales exportadores a estas regiones. Y Centro Europa, entendiéndose países no productores de aceite de oliva, que son 400.000 toneladas lo que consume. Aquí tenemos que destacar a Francia con 100.000 toneladas, Reino Unido con 70, Alemania 68, países que, por cierto, en los últimos años prácticamente han duplicado el consumo de aceite de oliva. Muy interesante. Rusia está estancada también, 15-20.000 toneladas. Y África, que apenas supone 28.000 toneladas de aceite de oliva. De manera resumida, ahí tenemos el 1 millón de toneladas por continente. Eso es donde van a parar los consumos de aceite de oliva. Y estos son los exportadores a estos terceros países, liderados por España. Tenemos que acabar con los complejos. España es líder en producción y es líder en comercialización de aceite de oliva. En casi todos los mercados emergentes, España lidera el comercio de aceite de oliva. En algunos mercados clásicos, y por razones históricas que nos llevaría muchos minutos, como Estados Unidos, pues está liderado de momento por Italia, aunque con pequeñas diferencias cada vez menor. Retos que tenemos. Tenemos la obligación de exportar en España entre 700 y 1.200.000 toneladas. Y tenemos que competir con otras grasas vegetales que son mucho más económicas. Fíjense ustedes esta gráfica. Ahí tienen, los que están más lejos no lo verán, pero la botellita más alta es el aceite de palma. Esto es consumo mundial de aceites y grasas. 64 millones la palma, 53 millones soja, 27 millones colza, 15 millones girasol, 7 millones semillas. ¿Y el aceite de oliva dónde está? Apenas llegamos a 3 millones de toneladas el aceite de oliva. Con una diferencia, estas grasas, su precio está entre 650, 850, 900 euros tonelada frente al aceite de oliva que llevamos 2 años en unas medias de 3.500 euros tonelada. Por tanto, fíjense qué diferencia de materia prima a la hora de salir a comercializar las mismas. ¿Qué pasaría si coincidieran en un mismo año, que no ocurrirá, pero en un mismo año los récords de producciones de aceite de oliva de los principales países? Nos iríamos a 4 millones de toneladas. Ahí están cada uno de estos países y el récord que tuvieron. Voy rápido. Estructura de producción en España. ¿Cómo estamos organizados para comercializar el aceite? Pues empresas que estén almazaras de 1.766, que estén asociadas a cooperativas de segundo grado, 256, el 34% de la producción. Cooperativas sueltas que no están integradas, 32%. Almazaras industriales, el 33%. Y eso representa en producción, estoy hablando. Más retos, es necesario profesionalizar las empresas con capacidad para comercializar los aceites de oliva, necesario e importante armonizar las normas de calidad internacional, especialmente con mercados como USA. Tenemos que decir que el 75% de las exportaciones mundiales son para los vírgenes extra, que requieren promoción, formación, educación a los consumidores. Hay que felicitar a la Interprofesional del Aceite de Oliva Española, que es la envidia de los países tan importantes como productores como Italia. Sistema de control objetivo que eviten una competencia desleal y valorizar la categoría. Ahora ya estoy acabando, Juan. El mayor valor de una empresa es la marca y todo lo que transmite la marca. Ha dicho antes Juan, dice, es el actual director de la Estepa, soy el actual y el único. La Estepa no ha tenido más director que yo. Pero entonces siempre hemos tenido un enfoque clarísimo a la calidad, exclusivamente. Y todo lo que tenga que ver con la Estepa tiene que ser de calidad. No podemos vestirnos con un traje un día y la chaqueta con otro, ¿no? Las marcas marcan y fidelizan y hacen más fácil atravesar los años difíciles,
hay dos estrategias: o estás en una guerra de volumen, en una guerra de precio, o eres un producto de demanda en lugar de oferta. Debemos de producir de manera más competitiva, por supuesto. Ya habéis visto la evolución desde el siglo XIX hasta ahora en las producciones por hectárea que se alcanzan. Y esta, y con esto acabo, es mi estimación de la cosecha, porque me lo preguntó Juan, para la campaña 17 y 18. Hemos tenido en el mundo, yo no considero más que los principales países productores, no tengo en cuenta lo que me vaya a producir Chile, Argentina, me da igual, o Australia o California, eso no lo tengo en cuenta. Sí tengo en cuenta el stock final de producción de aceite en España, que este año creo que terminaremos con escasamente 200.000 toneladas de aceite de oliva el 31 de octubre, no el 30 de septiembre, mi balance oleícola sigue empezando el 1 de noviembre, y España, con datos de la sectorial de aceite de cooperativas agroalimentarias, estará en torno al 1.175.000, si llueve, y si no llueve será menos, como habéis dicho aquí esta mañana ya. Grecia empezaron a hablar de una buena cosecha, ya están hablando de que no es tan buena, 250 quizás, Italia quizás no sean 270, y por tanto vamos a tener realmente 250.000 toneladas más de disponibilidad el aceite de oliva en la próxima campaña. Y España pierde peso al protagonismo que tuvo este año, donde teníamos un 61% de las disponibilidades de aceite de oliva. Este año vamos a tener escasamente un 51%, 10 puntos que perdemos de protagonismo, y por tanto habrá más tráfico entre Italia, Grecia y Túnez, por supuesto, que este año, donde exclusivamente estaba España. Y acabo ya, como siempre, diciendo que España es líder en producción y España es líder en comercio, y que tenemos que estar con la frente muy alta, porque lo estamos haciendo francamente bien. Pero hay que hacer y continuar apostando, como estoy diciendo, por el tema de las calidades de los aceites de oliva, para por lo menos compensar ese desfase que tenemos con los precios de otras grasas vegetales. Que, por cierto, yo creo que si lo hacemos bien no volveremos a los precios de hace unos años de por debajo de los 2 euros, nunca más, pero tenemos que hacerlo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por ceñirte al tiempo. Cuando se habla de reconocimiento y agradecimiento, antes se me ha olvidado mencionar al equipo de IFEJA, que lo ha hecho especialmente bien para que también esto sea posible. Disculpar que se me haya olvidado. Bueno, gracias, Álvaro, muy enriquecedor lo que nos has contado. Ayer cenando me comentaba Antonio que hubo una época en la cual Carbonell vendía 1 de cada 4 kilogramos de aceite que se vendía en el mundo. La verdad es que me llamó la atención bastante, una cuota de mercado del 25% a nivel internacional. Bueno, pues que en base a su experiencia nos cuente lo que él considere y bueno, tienes 10 minutos porque Álvaro ha sido muy comedido, o sea que muchas gracias, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos, muchas gracias a todos también y especialmente a todo el equipo directivo de Oleícola Jaén por organizar este encuentro, que me parece francamente bueno de contenido, lo que he visto hasta ahora. Y también felicito a mi amigo y compañero Álvaro por su excelente presentación, que va a permitir que yo la haga mucho más breve, porque comparto casi todo lo que ha dicho. Intentaré añadir alguna otra cosita de las que yo he pensado y he puesto por aquí. No es, efectivamente, ya no pasa en el mercado lo que pasaba con el envasado hace 15 años, 20 años, en que una empresa española tenía una cuota de mercado en el mundo del 25%. Eso ya no pasa. Creo que no volverá a pasar nunca, o por lo menos a corto plazo, salvo que se produzcan integraciones, organizaciones, concentraciones, que por ahí es por donde debe de ir el mercado. Bien, voy a dar paso a algunos datos de los que he preparado. Los primeros los voy a pasar rápido porque se corresponden prácticamente con los que ha presentado Álvaro. Pero sí querría hacer una rapidísima reflexión sin comentario sobre los elementos, por lo menos para que se nos queden los titulares, los elementos a considerar en el futuro del aceite de oliva desde mi modesto punto de vista. El primero, la rentabilidad del cultivo. Lo que no puede ser es que el aceite, que el cultivo del olivar no sea rentable, como en algunas ocasiones ha sido. Lo segundo, la calidad. Cuando digo primero y segundo, no quiero indicar exactamente la prioridad, pero todo es muy importante. La calidad en todos sus espectros, la normalización, el control, etcétera. La especulación, a la que anteriormente se ha aludido. El mercado toda la vida ha estado lleno de especulación y sigue estando lleno de especulación.
Habría que encontrar alguna fórmula para reducirla. Ayudaría mucho a una comercialización más sana, más plana, más estable, más organizada. Yo tengo una manía absolutamente persecutoria. Trabajé muchísimo hace 15 y 20 años con el tema de las mezclas. Yo me enfrenté como presidente del sector envasador en España a un problema de la introducción de un aceite que empezó a importar Unilever, que era un aceite de semillas con un poquito de aceite de oliva. ¿Te acuerdas, Álvaro? Tuvimos un verdadero problema, el sector se enfrentó fuertemente, todo el sector unido, la Administración nos apoyó y lo paramos en España. No se comercializa ningún producto de este tipo. En el mundo se puede comercializar. Siempre hemos dicho al COI, pero puertas al campo no se pueden poner. Yo creo que el fin del aceite de oliva, uno de los fines del aceite de oliva, de los finales del aceite de oliva, sería que sería permitir la mezcla de aceite de oliva con otro aceite. Y lo digo bien sencillo. Un aceite de girasol altoleico, por ejemplo, que tiene un contenido de monoinsaturados igual que el aceite de oliva. Podríamos decir que casi es parecido al aceite de oliva en saludable, no tiene sabor. Si quitamos un poco de girasol, ponemos un poco de oliva, ya tenemos un aceite con sabor. Eso sería enemigo, porque además el aceite costaría la cuarta parte, se vendería muchísimo y el aceite de oliva no se vendería, No haría falta las producciones que tenemos en este momento si eso llegara a ocurrir. Yo hago mucho hincapié porque sé que hay proyectos próximos, cercanos, viendo por ahí que se van parando, pero siempre hay algún proyecto con el tema de las mezclas con otras grasas. Bien, el precio de venta al público es algo en lo que yo más estoy especializado. Yo, sobre todo, he estado especializado en la comercialización al consumidor y yo considero que el precio de venta al público es importante. Considero que la rentabilidad del cultivo es necesaria y considero que el precio de venta al público razonable es importante. Si el aceite de oliva no llega a un buen precio a los lineales de los consumidores, en España y en cualquier lugar del mundo, porque en todos los sitios es igual, más o menos, y según va aumentando el consumo del aceite de oliva es más importante el precio. Si se diferencia mucho el precio del aceite de oliva al consumidor del precio de otras grasas, léase aceite de girasol, que es de las más caras de las otras grasas, como nos ha explicado hace un momento Álvaro, si sobrepasa, digamos, 3,5 veces el valor del girasol, el aceite de oliva empieza a ceder consumo. Está pasando en este momento. Y por último, la información. Al consumidor hay que informarle correcta y sabiamente y ampliamente. Y el sector debe de estar informado. Y hay tanta información complicada, contradictoria, inventada, entre comillas, que eso es lo que hace en algunas ocasiones que el sector, la producción, el sector envasador, tome decisiones erróneas, digamos, dejémoslo ahí. Esos son 6 puntos importantes que se deben de seguir teniendo en cuenta siempre para un buen futuro del aceite de oliva. Aquí se ha hablado ya esta mañana, hay dos grandes realidades en España, está cambiando mucho, el olivar intensivo y superintensivo y el tradicional, yo no voy a extenderme en este tema, están entrando campos en producción nueva, van a seguir habiendo transformaciones de cultivo antiguo a cultivo moderno, es el futuro, es necesario. Por ello hay que seguir protegiendo ante todo la autenticidad del aceite de oliva virgen extra, que es donde está realmente la calidad notada y percibida por el consumidor. Cada consumidor valora el aceite de oliva en un nivel de precio, como he dicho hace un momento, y se corresponde el precio en origen, el precio del que sale de la producción el aceite de oliva con el precio de venta al público. Esa es una cuestión que yo me estoy planteando en muchas ocasiones recientemente y en algunos momentos pienso que no se corresponde. Y eso es algo que también convendría verlo y analizarlo, para intentar que los precios de venta al público, al consumidor, sean los coherentes, porque a lo mejor no es un problema de que el precio en origen ha subido un poco estos últimos años, a lo mejor no ese es el problema, a lo mejor el problema es otro diferente. Bueno, lo voy a saltar, porque esto es prácticamente los mismos datos que nos ha contado, solamente hay un dato aquí personal, estimación propia mía, que es la estimación del consumo en España de esta campaña que está terminando. Yo creo que este año va a terminar entre 4,45 y 4,50 el consumo en España.
Y eso significa una caída significativa sobre los años anteriores, como veremos dentro de un poco. Ahora voy a salirme totalmente del contexto anterior y voy a dar 4 pinceladas de cómo está el mercado español hoy de aceite en general. El 57,6% que se vende en España en libre servicio, en los lineales de las tiendas, de los supermercados, es aceite de oliva, 57,6%. ¿Es mucho? ¿Es poco? A mí me encantaría que fuese el 100, pero no, 57,6%. Y el 42,3% es aceite de semillas. El año pasado el aceite de oliva era el 59,9%, el 60%. Ha caído un poquito. Y el aceite de semillas era el 40%, ha subido un poquito. Cuando el aceite de oliva baja, y baja por el precio normalmente, puede haber costumbres, consumos, número de personas por hogar, etcétera, pero baja generalmente por el precio, sube el aceite de semillas. El conjunto de los aceites ha cedido un poquito, pero no tanto como el oliva, ha cedido el 1,9%. Aquí tenemos un dato. El precio venta al público promedio de todo lo que va de año del aceite de todos los aceites de oliva. Me refiero a los que se llaman suaves e intensos, los vírgenes y los vírgenes extras. Hoy es 3,94 euros el litro. El año pasado era 3,77. Estoy hablando de un periodo de 8 meses. Son datos súper completos y recientes al 13 de agosto. Y el aceite de semillas ha bajado de 1,17 a 1,11. Es decir, esa diferencia de precios es lo que produce generalmente la bajada de consumo de aceite de oliva y de semillas. Pero de ese aceite de oliva que se vendía, que hemos dicho anteriormente que era el 57,6% de todo el aceite que se vende en España, ¿cómo se distribuye entre aceites de oliva, suave e intenso, vírgenes extras y virgen? Pues bien, 85 millones de litros, aproximadamente sobre el total de los 281 millones de litros, es virgen extra. He empezado por ese punto, que es la segunda línea, para dar una buena noticia. El consumo del aceite virgen extra en España, en un contexto de caída de consumo de aceite de oliva, está subiendo. Ha subido este año, hasta ayer mismo, ha subido un 6,5%. El resto de los aceites de oliva ha caído el consumo. Y los aceites de semillas han subido, como expliqué hace un momento. Los precios de venta al público los he contado también. Otro dato interesante. ¿Cómo se vende el aceite de oliva en España? El aceite de oliva en España se vende en plástico y en vidrio. Bueno, hay algunos otros envases, podríamos llamarlos residuales. En aceite de oliva, que se vende en plástico, es el 88,4% de todo el aceite de oliva que se vende en España. Es decir, hay quien está luchando y luchando y luchando por vender botellas de aceite de oliva en cristal premium, que es muy loable y muy interesante para la categoría del aceite, pero hay que vender la producción, no olvidemos, hay que vender las producciones. Luego hay que atender claramente a lo que quiere el consumidor, y el consumidor quiere un buen aceite a un buen precio. El aceite de oliva que se vende en cristal hoy en el mercado es el 11,6%, virgen extra. De todo el virgen extra, el 88,4% es plástico y el 11,6% es vidrio. Porque si nos vamos a todo el consumo del aceite de oliva en global, todas las clases y todos los tipos, el 96% es aceite en plástico. Interesante. Hay que potenciar el aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva en todas sus categorías y formatos. Hay que vender aceites premium, por supuesto. Cuanto más mejor, siempre que el consumidor pueda. Pero el gran consumo está donde está. Y aquí viene el último descubrimiento y me dicen que ya, ¿no? ¿Ya he pasado 10 minutos? Disculparme, termino. Pero aquí hay algo muy importante para algunas de las personas que están aquí o que estamos aquí. La importancia de las marcas de fabricante. Cuando me refiero a marca de fabricante, me refiero a las marcas de los fabricantes, a la marca Carbonell, por ejemplo, o a la marca La Masía, o a la marca Oleostepa. La importancia de las marcas de fabricante y la importancia de las marcas de distribución. Cuando me refiero a las marcas de distribución, me refiero a las marcas blancas, a la marca Carrefour, a la marca Alcampo, a la marca Mercadona. Pues fijaros,
En el total del aceite de oliva, el 63%, digamos 64% para hacerlo fácil, son marcas blancas. Y de ese 64% no me confundiría mucho de que el 90% son 4 o 5 marcas. Y hago hincapié en esto porque luego en las preguntas seguro que contestaremos algo interesante. El 64% de aceite de oliva que se vende en España son marcas blancas y el resto son marcas de fabricante. En el caso del aceite de oliva tradicional, las marcas blancas son el 70%. Cuando digo tradicional me refiero a lo que se llama suave e intenso ahora. Y cuando hablamos del oliva virgen extra, el 49%. Todavía le falta del 50% del virgen extra al oliva un 20%. Animo aquí a todas las personas implicadas en este tema a que procuren frenar el desarrollo de las marcas blancas, porque de lo contrario el mercado definitivamente estará controlado por 4 empresas ajenas al sector del aceite, que serán 4 empresas distribuidoras que son las que venden la marca blanca en España. Ya está pasando ahora, pero puede pasar. En el caso del virgen extra solamente controlan el 49%. Apriétense el cinturón. ¿Cómo está hoy el mercado español de los aceites? Bueno, también está muy relacionado con lo que ha dicho hace un momento Álvaro, solamente mis menciones finales. Yo pienso, no va a faltar aceite, aunque estemos pendientes del agua en este momento. El consumo de aceite de oliva en España ha caído un 13% y la exportación, gracias a la exportación, el sector está boyante, ha presentado y presenta un ritmo excelente de salidas, con un crecimiento del 16%. Había hecho un ejercicio final en el que digo que el consumo en los 4 últimos años ha caído un 16%. Y yo me pregunto, ¿pero cómo en España puede caer un 16% si todos queremos consumir aceite de oliva? Lo he venido explicando. Y yo digo, ¿la campaña era corta, faltaba aceite? No. ¿Dónde se genera la causa entonces? ¿En la producción, en la industria o en la distribución? No hay más sitios. ¿O en el consumidor que abandona? No, el consumidor no abandona. A lo mejor se siente obligado a transitoriamente abandonar. Pero hay en este momento lineales de la distribución con precios de venta al público de 7 euros el litro y de 7 euros y pico. Yo me quedo pasmado cuando paso por delante de los lineales a 7 euros el litro. Nadie coge y veo a las señoras o los señores en los hipermercados que dicen, ¡qué barbaridad! No compro. Y no compran. Y se van porque están a 7 euros y a 8 y a 7 y pico. 8 no lo he visto nunca, pero 7 y pico sí. Y yo he estudiado el fenómeno y he llegado a la conclusión. Nadie compra 7 euros, nada más que alguien que se confunde, salvo alguien que se confunde. Esos precios son ficticios, son artificiales por los envasadores que los coloquen, seguramente relacionado con la problemática de la marca blanca, porque inmediatamente se ven marcas luego con 3x2, 50% gratis, no sé qué. Pero han hecho un mal enorme al sector, un mal enorme, porque han confundido al consumidor de que el aceite de oliva está carísimo. Luego resulta que está a 4,50. ¿Será que definitivamente la distribución ha conseguido ser la guía orientadora del mercado de aceite de oliva español? ¿Esta situación será irreversible o va a seguir siendo así ya toda la vida o peor? Yo termino ya. Termino con un mensaje que vengo dando hace 30 años y que lo he intentado en muchas ocasiones. En algunas ocasiones, yo cuando estaba activo en el Grupo COIPE, lo conseguí con algunas organizaciones agrarias importantes y yo considero que el sector en general y todo el mundo que participa en este sector tiene que establecer alianzas estratégicas verdaderas. Esto sería una forma de conseguir la tan ansiada estabilidad coherente para todos los agentes que intervienen, desde el agricultor hasta el último comercializador de la cadena de valor, conduciendo a una política regular de ventas y compras sin especulación. Es muy importante que la información, tener información para poder decidir. Es muy importante estar asociado, agregado, colaborando con grupos importantes como el grupo, por ejemplo, que patrocina este evento, en el que puede asesorar claramente a toda la producción, a cualquier productor, en cómo actuar en un momento determinado. Termino con una frase de Winston Churchill, que creo que es absolutamente perfecta para el sector del aceite. El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. ¿Me habéis entendido? Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Ya solo tenemos 10 minutos, es lo que tiene la adaptación constante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o no? ¿O empiezo yo? Nadie tiene... Bueno, pues empiezo yo. A ver, ¿tú tienes una? Sí, está preguntando que le sorprende cómo un país productor importante como Túnez tiene un consumo tan bajo. En estos países tenemos que entender que la renta per cápita de un país, ¿cuál puede ser en el caso de Túnez? Si le están ofreciendo aceite a 4 euros, ese aceite no se consume en Túnez, sale fuera. Eso ocurre en Grecia, eso ocurre en Turquía, eso ocurre en Siria. En todos estos países el consumo de aceite de oliva, yo que los conozco todos ellos, te puedo decir que te puedes encontrar en la almazara depósitos pequeñitos de 300 kilos, 400 kilos con su número, su nombre, y esos aceites están ahí hasta que el propietario quiera venderlo. Y a lo mejor esa venta se hace cuando se casa la hija o cuando tiene que ir al dentista para ponerse una dentadura. O sea que, y es así. ¿Alguna más? Bueno, yo tengo... Sí. Una, sí. Buenas tardes. En relación a lo que ha dicho Antonio Ranz de la concentración y el poder de la distribución, ¿qué piensa del desarrollo de Internet como plataforma vendedora y la oportunidad que presenta para las empresas productoras de vender directamente? Muchas gracias. Creo que es una enorme oportunidad la que se presenta a la producción para vender aceite de oliva, virgen, bueno, virgen extra y virgen, cualquier tipo de aceite de oliva. Enorme oportunidad, porque no hay que organizar estructuras, porque no hay que salir a la calle, porque no hay que hacer viajes, solamente hay que saber, o contar con un buen experto que ayude. Yo no, aquí hay expertos importantes, o contar con algún experto que ayude. Creo que es una grandísima oportunidad y creo además que se va a desarrollar, se está desarrollando ya incipientemente, pero se va a desarrollar de una forma muy activa. Y será probablemente uno de los canales de competencia. Cuando el consumidor en el aceite de oliva es tremendamente fiel. Eso está demostrado. Quiere un aceite, se acostumbra a una buena calidad y una garantía, tiene confianza y compra siempre la marca. Yo lo he vivido en mis épocas anteriores, muchos años, con las marcas. El consumidor es absolutamente fiel a la marca, cuando no se siente defraudado. Cuando un consumidor haya hecho una compra por Internet o 2 compras y haya visto que es el producto que le gusta, pues seguirá comprando. Y está pasando ya en algunos casos. Nos queda una pregunta que aquí y otra vía por ahí, ¿no? 2. Pues 2 y me dicen que se acaba el tiempo. Hola, buenos días. Empieza tú, Luis Carlos, ¿no? Bueno. Yo tengo una opinión muy particular sobre el tema. La pregunta es sobre extensión de normas y Tribunal de la Competencia, posibilidad de que dentro de la interprofesional se pudiera autorregular el mercado. Bueno, hay una propuesta, parece que no, esa no es viable, o sea, de ninguna forma, por lo menos lo que yo conozco hasta hoy, no es posible. Dentro de la interprofesional no está permitido que haya más que la promoción y la investigación y el desarrollo. Pero sí que hay una iniciativa, ya está escrita, está redactada, de autorregulación del mercado por parte de la producción. En ese caso, es cierto que si no es por obligatoriedad dentro de una extensión de normas, no se va a llevar a cabo, porque esto es, inmoviliza tú que yo venderé el mío aceite. Entonces, eso es tremendamente complicado. Yo no lo veo. Yo quisiera pensar en positivo. Esto tenemos que hacerlo porque vamos a tener años en que, como yo he puesto aquí, coincidirán producciones en España por encima de los 2 millones de toneladas. Por supuesto que sí, Dios quiera que empiece a llover cuanto antes, ¿no? Y nos veamos en esa problemática. Pero yo quiero apostar en positivo, y apostar en positivo y decir, oye, que ahí están los mercados, que el mundo es enorme, que estamos en el 1,7% de las grasas vegetales, que tenemos mucho que hacer, antes que decir, vamos a llevarlo a derivar a un uso no alimentario, como biodiesel, o a destruirlo, o almacenarlo. Yo quisiera no pensar en eso todavía.
creo que hay que cumplir claramente con las leyes del mercado y con las leyes de la competencia, no porque se quiera o no se quiera, es que hay que cumplirlas necesariamente. Y hace años, yo recuerdo no sé, quizás 20 años, hubo un intento por parte de la producción, por parte de las cooperativas, de concentrar toda la producción a través de una empresa. Y yo recuerdo que aquello lo paró el Tribunal de la Competencia, una empresa llamada Cecasa. Sí, pero ya era tarde, ya estaba parado, sí, muy discutible. Bueno, la última y... Hola, yo quería preguntar, la opinión de la mesa, ¿creen que existe fraude en el etiquetado de los aceites de oliva en España? Si no existiera fraude, si existe fraude en el etiquetado de los aceites de oliva en España, es decir, ¿se califica un aceite virgen extra que no lo es? Si existe fraude y ese fraude se corrigiera, ¿piensan que la horquilla de precio entre lampante y virgen extra podría agrandarse? Gracias. Bueno, lo primero, tenemos que intentar borrar de nuestro vocabulario la palabra fraude, porque es que estamos nosotros mismos salpicando, creando crisis en el sector que no nos interesa. Lo que habrá será, pues sí, de alguna manera es un fraude económico, porque estás pagando por una calidad que no corresponde con lo que hay dentro. Está presentada el pasado día 12, que yo estuve en el Ministerio, el sistema de autocontrol reforzado de la calidad para el aceite de oliva. Participé en la medida en que estoy en la Junta Directiva tanto de ANIRAC como de Asoliva y fui invitado, ¿no? Bienvenido sea. Bienvenido sea, porque si hay una iniciativa que permite, que garantice que en el momento que sale tu botella de tu industria cumple con los requisitos de calidad virgen extra o virgen, que son los que estarían sujetos, vamos, en este caso el virgen extra, pues tienes que ajustarte a unos parámetros químicos un poco más bajos que lo que es actualmente la normativa comunitaria, en acidez, los peróxidos del CADO 170, el análisis sensorial que te va a pedir que tenga un frutado mayor o igual a 2,5 en el momento de la salida, ¿vale? Bueno, pues con todo ello, este sistema va a permitir que a lo mejor toda esta discusión de que si hay o no hay fraude, de que si el sector del aceite de oliva está permanentemente salpicado de escándalos, pues podamos acallarlo, Pero dicho esto, yo pienso cada vez más, y el que lo dice es un fiel convencido del panel de cata y del análisis sensorial, ahí vamos, soy vicepresidente de la Asociación Cuestra, por eso te lo digo todo, pues cada vez creo más que lo que vale es la marca, y lo he dicho ahí en mi presentación. Por encima de que la botella, tal cual, lo que hay es la marca. O sea, cuando tú compras un vino o compras un lácteo o compras sabes que lo que hay detrás no te va a defraudar. Y eso es lo que tenemos que ver, porque si resulta que un aceite lampante etiquetado como virgen extra, hay determinados consumidores de los países que les gusta eso antes que un picante y un amargo, pues allá él con lo que hace. Es verdad que hay un fraude económico, pues eso no mata. Pero yo pienso que lo que realmente está detrás es todo lo que conlleva una marca. Y esa es, por ejemplo, la apuesta que nosotros estamos siguiendo. Yo rotundamente creo que en este momento no hay fraude en el aceite de oliva en España. Lo hubo hace años. Ahora no. Lo que sí creo es que hay un deterioro del aceite en la botella. Pero eso es un problema de la conservación, entre otras cosas. Acaba de publicarse esta semana el proyecto, no, más que un proyecto, una realidad que ha comentado Álvaro, que es el sistema de autocontrol. Y yo voy a aprovechar para decir un añadido. Han creado un sistema de autocontrol superior reforzado para garantizar, bueno, que el aceite que se ha envasado cumplía perfectamente los parámetros. Yo comenté que por qué no se publicitaba en la etiqueta que ese aceite estaba sometido a un control de autocontrol superior reforzado, o sea, una calidad garantizada, podríamos llamarla. Pues no. El sistema no lo incluye y no lo comprendo. Lo dije, se lo comenté a Primitivo y a algunas personas más y no lo entiendo. Yo creo que si el sector se pone de acuerdo, un sector amplio, envasadores, exportadores, cooperativas, bastante amplio, se pone de acuerdo en hacer un sistema de autocontrol reforzado, pero solamente a efectos internos. Entonces seguramente está persiguiendo otros objetivos. Pero los objetivos que cuestan dinero y que van a elevar el precio, porque al final cuestan dinero, hay que comunicarlos al consumidor y el consumidor el envasador tiene que aprovecharse de esos beneficios. Una cosa, David, que preguntabas, en la misma pregunta había dos, que se me ha olvidado una parte. ¿Habría más diferencia entre los precios en origen del aceite de oliva si realmente se actuara? Seguramente, con total seguridad. De hecho,
Yo no comprendo cómo se están vendiendo hoy la cotización que hay del precio de aceite de oliva virgen extra en origen. Ya no digo más. Bueno, pues gracias por la disciplina, el rigor y el contenido, y a ustedes por escuchar. Muchas gracias.